여러분 안녕하십니까? Saludos cordiales. 오늘은 이제 예수님께서 40일 동안 금식하시 시험 받으신 후에 Luego de que Jesús ayunó por 40 días y fue llevado al desierto para ser tentado, 일하기 시작하면서 comenzó a realizar su ministerio evangelístico. 복음을 전하시고 Anunció el evangelio 제자들을 y 선택합니다. luego escogió a sus discípulos. 16절 마가복음 1장 16절 17절 읽겠습니다. Hoy vamos a leer el libro de Marcos, capítulo 1, versos 16 y 17. 해변으로 지나가시다가 시몬과 그 형제 안드레가 바다에 그물 던지는 걸 보시니 저희는 어부라. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. 그래서 가라사대 나를 따르라. 내가 너희로 사람 낳는 어부가 되리라 하시니 Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. 그 그물을 버려두고 쫓으니라. Y dejando luego sus redes, le siguieron. 좀 더 가시다가 세베대 아들들이 야고보와 그 형제 요한을 보시니 저희는 배에서 그물을 깁는데 Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. 그러시니 그 아비 세베대를 사꾼들과 함께 배에 버려두고 예수를 따라가니 Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. 이번 저희들이 성경 이야기하고 있습니다. Los versículos de hoy tratan del llamado de los discípulos de Jesús. 나를 버리고 예수님을 따른다. Abandonan su propio ser para seguir a Jesús. 그게 이제 사람들 굉장히 어렵죠. Este es una decisión difícil para 우리가 muchos. 어떤 상품을 내놓을 때 Por ejemplo, cuando nosotros presentamos un producto, 예수님이라는 상품을 놓고 나라는 상품을 갖다 놓으면 cuando colocamos un producto llamado Jesús y otro producto llamado nosotros, 이제 누가 나는 그걸 보지도 않고 예수님만 바라보게 돼요. la gente no se fijaría en nosotros, únicamente en Jesús. 근데 이제는 사람들은 자기가 잘났고 괜찮은 줄 알기 때문에 Pero la gente cree ser grandiosa y perfecta. 보다 자기를 괜찮다고 생각하는 사람들이 많습니다. Mucha gente cree que es mejor que Jesús. 예수님은 잘난 총독이나 아니면 왕이나 천부장 그런 분에게 간 게 아니고 Jesús no buscó a reyes, gobernadores y autoridades. 그 어부들을 만나셨어요. Fue en busca de humildes pescadores. 베드로가 예수님을 만났을 때 어땠는지 아십니까? ¿Saben qué fue lo que ocurrió cuando Pedro se encontró con Jesús? 그물을 던져서 나 잡힌 게 없다. Él confesó que toda la noche había echado la red sin poder atrapar ni uno solo. 부활절 칸타타를 영화로 만드는 Hicimos una película de la cantata de Pascua. 베드로가 그물 던지는 게 많이 나왔어. Allí aparece en varias escenas en las que Pedro echa la red. 던지는 게 진짜 어부와 다르게 던지는. Y la forma en que ellos lanzaban la red era muy diferente de la realidad. 그냥 던지기만 했던 거. Creo que los actores simplemente lo lanzaban. 아유 막 피곤한데 고기를 한 마리 못 잡았어. Seguro Pedro estaba cansado, pero no había podido pescar ni un solo pez. 베드로가 예수님 만나는 이야기가 나오지. Es en ese momento que Pedro conoce a Jesús. 최근에 전 세계적으로 코로나 때문에 많은 어려움을 겪는다. Recientemente vimos cómo muchas personas padecieron dificultades debido al coronavirus. 브라질 사람 참 자유를 좋아하는 사람들인데 En especial, la gente de Brasil son personas que disfrutan de la libertad. 코로나 좀 심했습니다. Pero el coronavirus fue crítico en Brasil. 인도에도 힌두 행사가 있어가지고 사람들 함께 모이고 그러면서 굉장히 많이 감염. Incluso en India ocurrió un caso en el que debido a un evento hindú en el que mucha gente asistió, incontables personas terminaron contagiados del coronavirus. 전 세계적으로 이제 코로나 때문에 많은 경제적으로 어려움을 겪고 삶의 어려움 겪으면서 많아집니다. Al estudiar la historia universal vemos que existió una enfermedad llamada la peste, la cual también cobró incontables vidas en el mundo. 보면은 인류 역사 가운데 옛날에 패스나 그런 병이 있어서 사람들이 마음이 굉장히 겸비해졌는데 Al estudiar la historia universal vemos que existió una enfermedad llamada la peste, la cual también cobró incontables vidas. 1950년도에 큰 전쟁이 있었고 En el caso de Corea tuvo una gran guerra en los años 1950. 한국이 빠르게 경제 성장하기 시작했어요. Pero luego de dicha guerra, Corea comenzó a tener un veloz crecimiento económico. 부러울 것이 다 잘 살고 있어요. Hoy en día, todo ciudadano coreano vive sin padecer de alguna falta. 작은 차 타는 하나도 볼 수가 없어요. Es casi imposible ver que algún coreano siga usando un auto viejo. 사람들이 그 갈릴리 바다에 옷도 잘 못 갈아입고 있는 잠잘 데도 없는 예수님 따를만 하겠어요. Entonces, ¿cómo tal clase de personas querrían en el mar de Galilea seguir a Jesús, un hombre que no tenía en dónde dormir u otra clase de ropa para vestir? 아니면 왕이 바울을 봤을 때 바울아 네가 미쳤다.
Es por eso que el rey y el gobernador al ver a Pablo le tomaron en poco y le tomaron por loco. 근데 여러분 성경 읽어보면 Pero al leer la Biblia, 예수님이 갈릴리 바닷가에 어부들을 만나기 시작했어요. Jesús salió al mar de Galilea para encontrarse con aquellos pescadores 베드로를 만났어요. y se encontró con Simón Pedro. 시몬 베드로 만났는데 Él se encontró con Simón Pedro 그 시몬 베드로가 예수님을 만나죠. y Simón Pedro conoce a Jesús. 너무 놀라운 겁니다. Fue asombroso. 나를 따라와라. Él le dijo, venid en pos de mí. 거기 우리가 보면은 베드로가 밤새도록 고기를 하나 잡은 것이 없다 그래. La Biblia dice que toda la noche Pedro intentó pescar sin poder atrapar ni un solo pez. 깊은데 그물을 던지라 그래. Jesús dijo, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. 막아보면 안 나오죠. Claro que no se mencionan los detalles en el libro de Marcos. 고기를 막 잔뜩 잡았어. Tras escuchar a Jesús, Pedro atrapó una gran cantidad de peces. Pedro dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. 나를 따라와라. Y Jesús le respondió, venid en pos de 사람 mí, 낚는 어부가 되게. y os haré pescadores de hombres. 그 베드로하고 안드레가 예수님을 따른 거죠. Y fue así como Pedro y Andrés siguieron a Jesús. 좀 가시다가 야고보와 요한이 있는데 Más adelante se encontraban Jacobo y Juan. 이제 배에서 그물을 깃고 있었어요. Ellos se encontraban recogiendo la red. 아마 고기는 다 못 잡아. Seguro ellos tampoco habían podido pescar un solo 자, pez. 수리해가지고 다음에 잡으려고. Y estaban reparando la red para tener otra oportunidad después. 실제로 우리가 우리 자신을 바라보고 예수님을 정확히 보고 Cuando logramos vernos a nosotros mismos y también logramos ver a Jesús con atención, 소망 두 사람 아무도 없어요. comprendemos que nadie podría confiar en nosotros. 예수님을 바라보는데 Solo se fijarían en Jesús. 우리가 부족하 연약하지만 Aunque somos débiles y 우리 defectuosos 가운데 부족하지만 y tenemos faltas, 좋은 지위를 가진 사람이 있고 hay gente que tiene buena posición. 이지만 Incluso si son pecadores, 왕이나 뭐 총리가 된 사람들 있고 son reyes o gobernadores. 그다음에 고기 잡는 이런 많은 분들이 있었어요. Siempre ha habido personas que pueden convertirse en pescadores de hombres. 위치가 괜찮으면 Pero en cuanto obtienen una buena posición, 소홀히 보고 comienzan a tomar a Jesús a la 그 ligera. 같은 경우에 En el caso de Pedro, 어부에 고기를 잡는데 siendo un pescador de profesión, 갈릴리 바다에 고기 잡는 게 쉽지 않았던 것 같아요. pescar en el mar de Galilea no habría sido un trabajo sencillo. 밤새도록 그물 든 하도 못 잡아. Luego de haber intentado pescar toda la noche sin tener éxito, 야고보와 요한이 이제 막 고기도 못 잡고 그물이나 깊자 하고 있을 때 cuando Jacobo y Juan reparaban la red, luego de haber fallado en pescar toda la noche, Jesús les dijo, venid en pos de mí. 그걸 따를 수가 있어. Y ellos fueron 저도 그랬어요. capaces de seguir a Jesús. 제가 교회를 어릴 때부터 다녔지만 Y lo mismo ocurrió conmigo. Aunque yo asistí a la iglesia desde pequeño, en el año 1962, 시험에 떨어지면 luego de reprobar el examen de ingreso a la vocacional militar, 된 게 아무것도 없었어. nada de lo que hacía terminaba bien. 참 감사. 그때 내 마음이 주님을 향해 간절했어요. En aquel tiempo yo busqué a Dios de todo corazón. 뭐 코로나가 어떻게 들어왔는지 우리 뭐 이런저런 이야기가 많습니다. Aunque hemos escuchado muchos rumores acerca de cómo se originó el coronavirus, 세계적으로 코로나 큰 이제 문제가 돼. pero el coronavirus llegó a convertirse en un problema 여행을 mundial. 자유롭게 할 수가 없고 Era imposible viajar libremente. 한국 같은 그 교회에 20%만 나오는. En Corea solo se permitía que el 20% de los miembros de la iglesia asistiesen a los servicios de forma presencial. 2,000개 있는 저희들 교회에 En nuestra iglesia contábamos con 2,000 butacas. 그러면 400명밖에 못 Por 오고. lo tanto, un 20% significaba que solo 400 miembros podrían asistir. Experimentamos muchas dificultades. 그러면서 우리 마음이 낮아지는 거예요. Y de ese modo nuestro corazón comenzó a humillarse, 다 있고 teniendo pecado, sin poder pescar ni un solo 내가 pez. 많은 고기 잘 잡히고 나보다 잘 ¿Qué pasaría si siendo pecador logro pescar muchos peces y llevo una buena 할 vida? 텐데. Estaríamos ocupados gozando de la vida, pero al no tener en dónde poner nuestro corazón y cuando solo tenemos a Jesús para apoyarnos, al estar en dicha posición, no podríamos más que mirar a 그래서 Dios. 여러분 왕이나 총독 이런 분들은 예수 믿고 돌아왔다는 얘기 별로 Es por eso que fue difícil para los reyes y gobernadores aceptar a Jesús en sus corazones. 예수를 따를 때 Cuando Pedro decidió seguir a Jesús, 어부였지만 aunque él era pescador de 고기 하나도 profesión, 못 잡았어. no pudo pescar ni un solo pez. 물을 씻고 있었어. Se encontraba lavando la red. 아, 한 마리도 못 잡고 돌아가야겠다. Creo que volveré a casa sin ninguna pesca, pensó. 예수님을 만나. En ese instante se encontró con Jesús y escuchó la palabra de Jesús. 짱 놀랍니다. Pedro quedó impactado de las enseñanzas de Jesús. Jesús ordenó a Pedro, boga mar adentro y echa la red para pescar. 선생님
혹시 고기 잡아보셨어요? Maestro, ¿usted tiene experiencia en la pesca? Preguntó. 나 언제 본 것 같아. Usted no parece tener experiencia en esta profesión. 갈릴리에서 잔뼈가 굵었어요. Yo llevo años trabajando como pescador en Galilea. 던지라고 해요. Y usted me dice que eche la red 끼지 mar 마세요. adentro. No juegue conmigo. Quizá Pedro pudo haber pensado de esta manera. 고기를 한 마리도 못 Sin embargo, Pedro era un pescador que no había podido pescar ni un solo pez. 예수님 말씀을 들었어요. Pero a cambio, escuchó las enseñanzas de Jesús, 생전에 듣지 quien se 못한 말. encontraba sobre su barca. Nunca antes había escuchado tal clase de enseñanzas. Luego Jesús le dijo, 내일 고기를 잡아. boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Pedro respondió, 우리가 밤이 맞도록 수고를 해서 Maestro, toda la noche hemos estado trabajando 것이 없지만 y nada hemos pescado, 말씀에 의지해 그물을 내. mas en tu palabra echaré la red. 그날 베드로는 너무 많은 고기를 잡게 돼. Aquel día Pedro pescó una gran cantidad de peces. Luego de dicho suceso, Pedro dijo, 나를 떠나소서. apártate de mí, Señor, 죄인입니다. porque soy hombre pecador. 예수님 말씀하셨습니다. Pero Jesús le dijo, 나를 따라와라. venid en pos de mí 너로 사람 낳는 어부가 되게 y 하리. os haré pescadores de hombres. 그때 베드로 모든 걸 버리고 예수님을 따를 수가 있었습니다. En ese momento, Pedro siguió a Jesús dejándolo todo. 예수님보다 잘났다면 Si Pedro hubiese sido mejor que Jesús, y más inteligente que Jesús, y más sabio que Jesús, si hubiese pescado muchos peces, o si hubiese tenido una mejor vida que otros, 따를 마음이 없었습니다. no habría tenido la disposición para seguir a Jesús. Pero al no lograr pescar ni un solo pez, al no tener dinero y al tener dificultad, era pobre. 예수님 따를 수밖에 없어요. No podía más que seguir a Jesús. 이번에 작년부터 코로나로 말미암아 우리나라가 전 세계적으로 어려워지는데 Desde el año pasado, todo el mundo cayó en aflicción debido al coronavirus. 놀라운 역사가 일어났어요. Pero en nuestra misión ocurrieron grandes acontecimientos. 저희가 작년 5월 달에 또 9월 달에 두 차례 큰 집회를 했는데 Realizamos dos grandes seminarios bíblicos en el mes de mayo y septiembre del año pasado. 집회를 하면서 깜짝 놀란 게 Lo sorprendente de estos seminarios bíblicos fue, 으로 집회를 했는데 realizamos estas conferencias en línea 발절 예배 매 시간에 200만 명씩이 들어와. y al realizar los servicios de Pascua, en cada sesión se conectaron 2 millones de personas. No podía creerlo, 실이었어. pero era 근데 cierto. 5월 달 집회 때는 Y en el gran seminario del mes de mayo, 세계에서 276개 방송국이 우리 설교를 다 중계를 해줘. 270 medios de comunicación de todo el mundo transmitieron todos nuestros sermones. 이해가 276개 ¿Cómo es 방송국이 posible que 270 medios masivos hayan transmitido nuestros sermones? 그런 일이 있어. ¿Cómo puede ser esto posible? 나중에 알았어. Más tarde supe la razón. 한국에서 요즘 축구 중계나 야구 중계 못하자. Las televisoras ya no podían transmitir las competencias de béisbol y de fútbol, 또 코로나 때문에 많은 모이지 못하니 debido a que el coronavirus no permitía las reuniones masivas. 방송국은 큰 하나님의 복을 받은 거예요. Dios había permitido gran bendición a los medios de comunicación. 뭐 쇼나 아니면 뭐 야구 중계나 축구 중계나 그런 거 해야 하는데 Mientras que antes transmitían espectáculos, partidos de fútbol y de béisbol, 그래도 그러니까 al no poder transmitir dicho contenido debido al coronavirus, 이지 a 않겠지만 pesar de que nuestro contenido no es el que los medios suelen transmitir, 프로그램 좋으니까 ya que nuestro contenido también es muy bueno, 방송을 방송하게 됩니다. ellos decidieron transmitirlo. 아마 그 우리가 정말 그 병이 저 코로나 때 어렵지 않고 고난이 없었어. Quizás si el coronavirus no hubiese ocurrido y no hubiese habido esta dificultad, 이 말씀 점을 받겠습니다. ¿quién habría estado dispuesto a aceptar la palabra de Dios? 진짜 가난하게 했어. Dios hizo que nuestro corazón sintiese la pobreza. 어떤 그 사진을 보니까 Vi algunas fotos, 길거리에서 무릎을 꿇고 손을 들고 막 하는 기도하는 장면이 막 나오고 fotos en las que la gente se arrodillaba en las calles levantando las manos hacia el cielo para orar a Dios, 저는 아내가 porque su amada esposa, porque su amado esposo 코로나에 걸려서 estaban enfermos del coronavirus y estaban internados en hospitales. No era posible visitarlos. Y si el paciente llegaba a morir, no podían ver el cadáver de su familiar y el hospital se encargaba de 그들이 enterrarlos. 할 수 없는 기도밖에 없어. Lo único que la gente podía hacer era 내 orar. 마음이 하나님 앞에 간절했어. La gente buscaba a Dios de todo corazón, 브라질에는 en especial en Brasil. 시민들 길거리에 가서 무릎을 꿇고 손을 들고 기도하는 그런 장면 많이 볼 수. Vi como mucha gente salía a las calles a ponerse de rodillas a orar a Dios. 하나님의 은혜가 임해가지고 Pero por la gracia de Dios, 우리 설교를 듣고 la gente escuchó nuestros sermones 수많은 사람들이 변하리. e incontables personas de todo el mundo comenzaron a cambiar. 정말 하나님이 코로나가 우리에게 어떤 게 큰 해고
슬픔이지만 Es cierto que el coronavirus trajo un gran sufrimiento y un gran motivo de tristeza en nuestras vidas, 마음을 하나님이 이끌고 있다는 걸 느끼고 pero desde otra perspectiva fue una oportunidad para que nuestro corazón fuese dirigido a 점점 Dios. 수가 많아져서 Y las cifras aumentaron 많은 분들이 이 설교를 듣게 됩니다. y muchos escucharon nuestros 다음에 sermones. 좀 더 내가 죄인인 걸 깨달아 Luego de descubrir que estaban atrapados por el pecado y al escuchar el Evangelio bíblico, 십자가에 못 박혀 죽으셨어. escucharon que Jesús había muerto por los pecados en la cruz. 그거 몰랐는가? No es que no conociesen a Jesús desde antes, 죄인이라 그래. pero creían que eran pecadores. 이번에 이 말씀을 들어보면서 Pero esta vez, cuando la gente escuchó la palabra de Dios, 더 달라집니다. la gente cambió por completo. 왜요? ¿Por qué? 우리 모든 죄가 씻어진 거. Porque todos nuestros pecados fueron redimidos. 얼마나 감사한지 말로 다 못. No podría explicar todo el agradecimiento que siento en mi corazón. 하면 제 노트북에 Cuando despierto por la mañana y reviso mi computadora portátil, 많은 그 목사인데 죄 사함 받은 그 감정이 막 올라. me llegan muchos mensajes y testimonios de salvación por parte de pastores de todo el mundo. 다 읽을 수가 없을 정도 많이 들어. Son tantos que no logro leer todas. 예수님 만나고 Tras encontrarse con Jesús, 즐거워해. ellos se alegraron y se llenaron de gozo. 코로나가 우리에게 정말 고통도 해로운 건 사실이지만 Ciertamente el coronavirus trajo sufrimiento y dolor, 반대로 코로나로 말미암아 죄사함 받거든 난 분들이 너무너무 많아. pero por otro lado, por medio del coronavirus, mucha gente pudo obtener la salvación de sus pecados. 에게 우리 이런 복음을 전하게 된 거예요. Es así como pudimos predicar el Evangelio a todo el mundo. 지금 655개 방송국이 우리 설교를 중계해주고 있다. Ahora 650 medios masivos han transmitido nuestros sermones. 설교를 듣는 많은 분들이 죄사함을 받고 Y mucha gente ha obtenido la salvación a través de estas transmisiones. 동행하고 Habiendo nacido de nuevo, han comenzado a caminar con 내 Jesús. 몸이지만 Aunque este cuerpo es mío, 내 추하고 더럽고 악하고 엄란한 내 마음이 나를 이끌어 mi corazón, el cual estaba lleno de maldad, de vileza y de vergüenzas, arrastraba mi ser. 벗어버리고 Pero al ser libre de aquel corazón, 내 마음을 받아들이 cuando yo acepté el corazón de Cristo, 예수님 나왔더니 가서의 역사 Jesús comenzó a trabajar a través de mí. 많은 분들이 죄에서 벗어나고 건난 걸 때 얼마나 감사한지 말로 다 할 수가 없어. Y al ver a muchas personas recibir la salvación, comencé a sentir un profundo agradecimiento indescriptible. 고기 잡던 어부 베드로와 Pedro y Andrés, quienes se encontraban Andrés. pescando en el mar de Galilea. Pedro y Andrés, y Jacobo y Juan, 정말 야고보와 요한 y Jacobo y Juan, 그들이 다그 배도 그물도 예수님을 따라 dejando su red y su barca, dejándolo todo, siguieron a Jesús. 이런저런 많은 우여곡절도 많았지만 Y aunque ocurrieron muchas cosas, 베드로가 귀한 하나님의 종이 됩니다. Pedro se convirtió en un gran siervo de Dios. 못 죽어서 부활하신 이후에 Luego de que Jesús muriese en la cruz y resucitase, 때 3,000명, 5,000명이 cada vez que Pedro compartía la palabra, 3,000 personas, 5,000 personas recibían la salvación. Un cojo era sanado, 애니아가 나왔고 Dorcas era resucitada, Eneas era curado, y podemos ver cómo Dios se manifiesta a través de ellos. 베드로가 살았는데 Antes en el interior de Pedro moraba su propio ser. 베드로 안에 예수님이 계셔서 Ahora Jesús era quien moraba en Pedro. 옛날 베드로가 전혀 다른 새로운 삶을 살아가는 걸 볼 수 Hemos sido testigos de cómo Pedro vive una vida totalmente diferente a antes. 얼마나 감사한지 말로 다 할 수 No podríamos describir todo el agradecimiento que sentimos en nuestro 정말 corazón. 놀라운 분입니다. Dios es alguien realmente 아니 grandioso. 우리를 사랑하셔서 Dios nos ama 정말 우리를 죄에서 건져주시 y por eso nos salvó del pecado 놀라운 일을 e 행하시 hizo una magnífica obra. 얼마나 감사한지 Esto causa un gran sentimiento de agradecimiento en nosotros. 다음에 우리가 보면 계속 Si seguimos leyendo, podemos ver que Jesús continúa manifestando su obra. 베드로가 Pedro 그 요한이 y Juan 정말 귀한 하나님의 종이 se convierten en preciosos siervos de Dios 많은 사람들을 복음으로 인도하고 que dirigen a innumerables personas al Evangelio. 그런 기묘한 일을 행하는 걸 볼 수. Y vemos cómo ellos hacen preciosas obras. 저 하나님 우리를 죄인을 만들. Primero Dios nos pone en la posición de un pecador y nos hace odiarnos a nuestro propio ser. Si nosotros nos sintiéramos bien con nosotros mismos, 예수님 받으리 어렵. sería muy difícil negarnos a nosotros mismos y aceptar a Jesús. 너무 싫었어. Yo odiaba a mi propio ser. 미웠어. Me detestaba. 너를 보는 것. Ni siquiera me quería reflejar en el espejo. 더러운 놈. Eres sucio. 거짓말. Eres un mentiroso. 악한 놈. Eres vil. 그랬어. Así pensaba de mí. 그냥 내가 나를 벗고 싶었습니다. Quise liberarme de mí mismo. 예수님을 모시고 Quise recibir a Jesús en mi corazón. 어느 날 Quise aceptar a Jesús. 저를 부인하고 Pero un día, negándome a mí mismo, 내 마음에 모시게 됐. pude recibir a Jesús en mi corazón. 2000년 동안 2000년 전에 Hace 2000 años, 나라에서 계신 그 예수님 Jesús, quien vino a Israel, 내 더러운 마음에 오셨습니다. entró a mi corazón que estaba sucio 밝아지기 시작.
y mi corazón empezó a cambiar. 지기 시작. Yo empecé a cambiar. 옛날 내 욕망이 나를 끌어갔고, Antes mis deseos me 욕망이 arrastraban, 나를 mi arrogancia me 내가 arrastraba, 잘난 게 이끌었는. mi grandeza me arrastraba, pero ya no más. 예수님이 내 마음에 계신 나를. Jesús, morando en mi corazón, comenzó a guiarme. 성경이지만 Aunque era una misma Biblia, 눈이 달라졌어. pude verlo con otros ojos. 똑같은 나지만 Aunque seguía siendo la misma persona, me habían vuelto humilde. 똑같은 내 마음인데 Y aunque tenía el mismo corazón, 그걸 싫어하게 됐어. yo comencé a detestarme. 예수님을 사랑하고 Empecé a amar a Jesús. 내 마음 안에 오셔서 Y Jesús entró a mi corazón 나에게 한없는 y me llenó 기쁨과 de una gran alegría 평안을 주었어. y una gran paz. 이제 몸은 내 몸이지만 Aunque mi cuerpo seguía siendo mío, 죄의 종이 내 몸 안에 살았는. antes era esclavo del pecado, 이제 거룩하신 예수님 내 마음 안에 오셔서 pero el Santo Jesús entró en mi corazón 나를 이끌어 가시니까 y comenzó a guiarme. 너무 놀랍고 복된 삶이 되어지는 거예요. Y pude vivir una vida asombrosa y bendita. 이제 60여년이란 세월 동안 예수님과 함께 지냈어. Ya he vivido con Cristo 60 años. 가난할 때도 있었고 Hubo momentos de pobreza, 떨어질 때도 no había comida, 힘들 때도 있었고 había momentos de enfermedad, 절망 속에 빠질 때도 있었고 momentos de desesperación. 내가 해결해야 Antes yo debía encargarme de resolver estos problemas, pero ahora Jesús, morando dentro de mí, 하시는데 Él me cuidaba. 너무너무 놀라웠어. Él resolvía mis problemas. 세월이 Y 흘러가면서 de forma asombrosa. 놀라운 것은 El tiempo ha pasado 내가 전한 말씀을 듣고 y lo asombroso es 전한 사람들이 la gente que escucha la palabra que yo comparto. 낳고 Ellos cambian, 떠나고 se sanan de sus enfermedades, nacen de nuevo 자기 생각을 살죠. 예수님 생각을 살면서 y viven ya no conforme a sus pensamientos, sino dirigidos por Jesús. 하시는 걸 볼 수. Y he visto que todos ellos cambiaron. 한 교도소에 정말 살인죄를 연루돼서 16년 동안 교도소 한 사람. En una ocasión conocí a una persona que por crimen de asesinato pasó 16 años en prisión. 사형수가 같이 있었어요. Y un compañero de cuarto también había sido 총으로 asesino. 많은 군인을 쏘아 죽여서 Él había matado a muchas personas con un arma de fuego y por eso había sido sentenciado a la pena de muerte. 한 방이 있는데 Aunque estaban en el mismo cuarto, 사형수 너무 평안하게 있는 거예요. esa persona estaba llena de paz, 하겠는 estaba lleno de felicidad. 이야기를 했습니다. Y ellos hablaron. 자기 죄를 사함받아. Él le confesó que había recibido el perdón del pecado. 이분이 깜짝 놀랐어요. Su compañero quedó impactado. 많이 지었는데 Yo también he cometido muchos pecados 다른 길이 없으니까 늘 큰 소리 쳤습니다. y ya que no tenía otra alternativa, me la pasaba gritando. 그만이야. Solo existe una sola vida, 그랬습니다. una que solo viviré una única vez. 그 이야기 듣고 어느 날 Pero un día escuchó 죄 사함받아. esta confesión y le preguntó cómo fuiste libre del 성경은 pecado. 저로 이야기하는데 Y él comenzó a hablar del perdón del pecado, 이해가 pero él 안 no podía entenderle ni una sola palabra, 계속 물었다가 성경 교회 한 번도 안 가봤습니다. ya que él nunca había ido a la iglesia y nunca había leído una Biblia. 그 사람이 Y 답답하니까 ya que le costaba entenderle, 책을 줬어요. luego le obsequió un libro, 사함에 가는 이야기. el libro del secreto del perdón de los pecados y del nuevo nacimiento. 읽어보니 Pero al leer el libro, 말을 들으니까 무슨 말인지 모르지만 cuando lo escuchaba al principio no lograba entenderlo, 책을 읽으면 너무 좋은 거예요. pero con el libro pudo entenderlo con mucha facilidad. 오후부터 시작해서 Empezó por la mañana hasta muy tarde por la noche lo leyó. 이해가 안 가요. Había partes que él no podía entender 그리고 y su compañero dormía. 언제 그래 했어. Entonces lo despertó y le pidió que le explicara. 토를 때 Y luego de platicar, cuando salió el sol, 참 놀랐습니다. él quedó impactado, 자기 죄가 다 사해진 거죠. pues había sido librado de todos sus pecados. 예수 십자가의 피가 La sangre de Jesús en la cruz, 죄를 준 거라습니다. él sufrió para librarte del pecado. 그날부터 이 사람이 달라지기 시작해요. Desde aquel día este hombre empezó a cambiar. 옛날 교도관 납치도 여러 번 En varias ocasiones había secuestrado a los guardias. 없는 사람. Nadie podía controlarlo, 놀랍게 그가 변하는 걸 봤어요. pero de forma sorprendente aquella persona cambió. 감사했어요. Y nos sentimos muy agradecidos por eso. 이제 그걸 보고 이 사람도 정말 새로운 사람이 돼. Y esta persona también se convirtió en una nueva persona. 이제 16년 동안 감옥에 있다. Luego de vivir 16 años en prisión, 이제 세상을 나오는데 cuando él fue liberado, 사면에서 또다시 자기 교도 들어올 것 같은 거예요. él sentía que volvería a prisión muy pronto. 그래서 어쩌면 교도소 안 갈 수 Y 있는 se puso a pensar cómo podría no regresar a prisión. 걸 알아.
entendió que no podía hacerlo, 지도자가 que necesitaba a alguien que lo guiase, 저에게도 아는 사람이 하나도 없었어. pero no había quien pudiese detenerlo. 책을 보고 있어서 Y luego de leer mi libro, 이 주소를 통해 편지를 encontró mi dirección y me envió una carta. 그 편지를 받. Yo recibí su carta. 교도 나오면 갈 데가 없으면 좀 이끌어. Él me pedía que ya había cumplido con su sentencia y que lo aceptara y lo dirigiera. Yo accedí. 우리 아버지한테 편지를 했다고 합니다. Y luego me confesó que envió una carta a su padre. 그때 가서 건절하려고 했는데 Padre, yo quise ir a saludarte, 좋은 목사님 만나서 기도를 받고 싶어. pero he conocido a un pastor que me guiará. 이게 편지가 왔어. Y el padre recibió esa carta. 보고 싶어. Hijo, te extraño, le respondió. 안 봐도 좋. Pero yo también concuerdo contigo. 좋겠다. Ve y espero que te vaya bien. 교도 마치는 날 Y luego de que él fue liberado, 교회를 찾아왔어. vino a la iglesia. 1년 동안 있는 동안 Estuvo un año con nosotros. 너무 행복해. Ese año lo pasó muy feliz. 3개월 된 아직 교도 Estuve 3 meses fuera, pero no he vuelto a prisión. 또 갔을 텐데. Si no fuera por la iglesia, yo habría vuelto a prisión. Han pasado 3 meses y no he vuelto a prisión. Han pasado 6 meses y no he vuelto a prisión. 신학교 다음에 들어왔어. Han pasado un año y no he vuelto a prisión. 신학교 졸업한 날 Luego él ingresó a la escuela misionera. 예쁜 아가씨 만나. Y luego de graduarse de la escuela misionera, se casó. 지금은 어느 누구보다 귀한 복음이라는 하나님의 종이. Y se convirtió hoy en un gran siervo de Dios que anuncia el evangelio. 그 사람이 이 살인죄 연루 안 됐으면 Si él no se hubiera convertido en un criminal asesino, 못 믿었었는지 모르. quizá no hubiera conocido el evangelio. 이런 어려움이 있는 건 사실이지만 Es cierto que el coronavirus trajo gran dificultad. 우리가 경제가 좋아 내 멋대로 살수 마음이 높아지고 Cuando la economía es muy buena, nuestro corazón se vuelve arrogante y vivimos como se nos place. 어렵고 어려울수록 마음이 낮아지는. Pero con la dificultad nuestro corazón se humilla. 낮아진 사람들이 많아서 Cuando mucha gente humilla su corazón, 재산 받는 분들 굉장히 많이 이런 너무 놀랍습니다. mucha gente acepta la palabra de Dios y es asombroso el cambio que viven. 또 좋지만 Es bueno el bienestar. 이건 어렵고 고통스러운 사실이지만 Claro, el coronavirus trajo dificultad y dolor, 예수님을 알고 pero a través de esta situación pudieron conocer a Cristo. 일어난 것 때문에 너무 감사합니다. Y me siento muy agradecido que a través de esto mucha gente reciba la salvación, 사랑하셔서 porque Dios nos ama 모든 걸 합력하여 선을 이루시는데 y desea el bien para nosotros. 난이나 La pobreza, el fracaso, la enfermedad. 그런 것들은 우리 마음을 겸비하게 해 A través de estas cosas nos permite un corazón humilde 좋은 도구가 되는. para que podamos tener un corazón accesible para Dios. 많은 분들이 정말 죄산 받는 일이는 너무 감사하고 Me siento muy agradecido de que muchas personas recientemente hayan recibido la salvación 전파되게 되기를 저는 간절히 바랍니다. y espero que este evangelio sea esparcido a más personas. 사랑하는 예수님께서 Jesús, quien nos ama, 십자가에 못 박히시면서 al morir en la cruz, 젤비에 죽으셔도 murió por nuestros pecados. 마음이 높은 사람들은 Pero la gente arrogante 제 삶을 받질 못합니다. es incapaz de aceptar el perdón del pecado, 그런데도 aunque han cometido un mismo pecado. 준비한 사람 Pero aquellos que tienen un corazón humilde, abren su corazón, 예수님을 받아들이고 aceptan a Jesús en el corazón 그걸 볼 수. y podemos ver el cambio en sus vidas. 감사합니다. Muchas gracias. 다음 시간 또 뵙겠습니다. Nos vemos en la siguiente sesión. 안녕히 계십시오. Hasta luego.